Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y nos encontramos con esta fecha número 4 que arranca de una manera tremenda, arranca de una manera espectacular, arranca por lo alto con una victoria por goleada, podemos decir tranquilamente, una victoria por 3 goles y en este caso el enfrentamiento entre Venezuela y Chile. Venezuela recibía a Chile, un partido que Venezuela tenía que ganar sí o sí para volver por lo menos a unas 2 victorias consecutivas a nivel local, que era lo que no venía pasando hace 12 años. O sea, hace 12 años que Venezuela pudo tener 2 victorias consecutivas a nivel local, hoy lo vuelve a conseguir, es un hecho histórico, podemos decir tranquilamente, porque son 12 años nada más y nada menos, o sea, parece poco, pero es bastante, 12 años. Y la verdad, me pone contento este gran presente que está teniendo Venezuela, que está teniendo la Vinotinto. Yo no sé si juega bien Venezuela, pero... Y se me pone la piel de gallina mientras digo esto, porque la realidad es que no sé si juega bien, pero la intensidad y las ganas que le pone a cada partido son las que marcan la diferencia. Después, obviamente, las cosas pueden salir bien o mal, porque de hecho Venezuela en el primer tiempo se comió millones de goles. O sea, hoy Venezuela dominó de principio a fin el partido, salvo 5 minutos en los que Chile tuvo alguna que otra situación, incluso un tiro al travesaño, que hay que decirlo. Pero la verdad es que Venezuela hoy es justa vencedora de esta fecha número 4 en la que Venezuela recibió a Chile. 3 puntos importantísimos, está en segunda posición con 7 unidades Venezuela. Una locura lo que está haciendo este comienzo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Logrará tener esa regularidad para clasificar al Mundial? Bueno, eso es algo que vamos a analizar de cara a largo tiempo, así que creo que Venezuela por el momento está haciendo las cosas muy bien, encontró un técnico como el Bocha que está haciendo jugar al equipo, así que bien también por parte de ese acierto, no sé si fue un acierto de la federación o no quedó otra, pero bueno, en este caso el Bocha está haciendo bien las cosas y se nota en lo que es la cancha. Y dicho esto, vamos a ir con... Y Venezuela se podría haber ido tranquilamente con 2 goles más de los que metió, o sea, 2 goles más de 3, en serio, 5 goles podrían haber sido tranquilamente. Cortés tuvo 2 o 3 atajadas y creo que la defensa de Chile fue un colador constantemente y eso se notó. Dicho esto, después de la jugada de Rondón que tuvimos, que fue la primera de todas, la primera del partido, pasamos a lo que fue el 1-0 y el 1-0 llega a través de una gran, pero gran anticipación por parte del Brujito, ahí cerca de la medialuna del área, un poco más atrás claramente, una floja salida de Paulo Díaz. Miren lo que es esto, la presión de Venezuela, la presión. Miren los 5 jugadores, esperen que le quiero poner pausa. Los 5 jugadores que tiene Venezuela posicionados en ataque, que se terminan de redondear el triángulo atrás con Yangel Herrera, el jugador que está atrás de todo es Yangel Herrera. Una presión de 5 jugadores metió Venezuela y eso habla muy bien del trabajo que hizo el Bocha. La verdad... Creo que se nota la identidad que quiere darle el Bocha al equipo y es una manera intensa que también refleja las ganas que tiene el venezolano que está fuera de la cancha. O sea, hoy creo que el venezolano promedio se siente identificado con esta selección. ¿Por qué digo venezolano promedio? Porque no sé si todos se sentirán identificados, pero yo creo que al que le gusta el fútbol y le gusta las ganas y que le gusta la intensidad, esta selección lo representa muy bien. Y dicho esto, vamos a pasar entonces ahora. Una gran anticipación, como les dije, del Brujito, que después la termina abriendo muy bien para Jefferson Soteldo y Soteldios, que vamos a analizar el partido después para el canal secundario, haciendo una de las suyas, como siempre, una gran definición, tremendo la verdad. No hay mucho más para agregar, porque la verdad es que Cortés se estira mucho, pero le esquina la pelota tan quirúrgica que termina siendo un golazo. Eso fue el 1-0, y después va a llegar este momento del partido que para mí no fue un quiebre. Y por lo general uno cuando habla de una expulsión dice fue un quiebre la expulsión. No, para mí en este caso no fue un quiebre. Si Chile seguía con 11, yo siento que Venezuela le podría haber metido otro gol más. Porque la realidad es que Chile no daba garantías a nivel defensivo. Pero bueno, vamos a ver la expulsión en este caso de Marcelino Núñez. Vamos a adelantar un poco. Ahí está la falta. Y de esa falta, miren lo que va a pasar. Núñez empieza ahí a decir, bueno, 1, 2, 3. O sea, y la tercera que lo empieza a tocar, el árbitro tiene que tomar la decisión de echarlo. Miren lo que es esto. Porque no fue una vez, la primera se la... O sea, no hay lógica ante lo que hizo Marcelino Núñez. No existe ninguna explicación a lo que hizo Marcelino Núñez. Miren, ahí está. Ya la tercera está de más para mí. Lo tocó 3 veces al árbitro. Vos al árbitro no lo podés tocar. No lo podés tocar. Siempre y cuando sea con respeto, sí. Pero si lo vas a tocar así como señalándolo, te van a sacar doble amarilla y te vas. Y Marcelino Núñez acababa de entrar al partido.
Entonces no se entiende la verdad lo que hizo. No se entiende lo que hizo, encima dejas con un jugador menos a tu selección. Y bueno, y después va a llegar esta situación después de un rechace. Arranca el contragolpe, estaba claro que Chile iba a quedar partido porque se tenía que jugar a un empate. Y en ese caso Soteldo aprovecha muy bien la velocidad, cómo lo saca a pasear a Medel, el centro que tira. Y ahí está Salo. Ahí está Salo en el área, el depredador del gol. Salo en su mejor momento. Y con este gol, ¿saben lo que hace Salo? Con este gol se convierte en el máximo goleador de la historia de Venezuela en las eliminatorias junto a Juan Arango. Jugadorazo Arango, con 12 goles. Así que muy bien por parte de Salo ahí aprovechando la buena participación de Soteldios. Que Soteldios, recordemos, metió el primero, el segundo dio la asistencia. Y miren lo que va a pasar en el tercer gol. En el tercer gol viene de una gran salida por parte de la zona defensiva del arquero Romo, que lo sigo sosteniendo, es un muy buen reemplazante de la araña Fariñez. No lo siente la ausencia. Y bueno, Soteldios sacó a pasear nuevamente a la defensa de Chile. Centro al medio, un cabezazo en el medio y después termina haciendo gol. Y bueno, ahí está, miren al Coco Basile. No, es tremendo. Es tremendo el gol. El tercer gol para mí es uno de los mejores. Termina siendo de Machís, Darwin. Cristian Cáceres es quien participa en el medio con un cabezazo, con una palomita. Pero yo me quiero quedar con que es una asistencia de Jefferson. Porque la verdad es que Soteldo hoy ha hecho un partidazo, ha hecho jugar a Venezuela y de esa manera se merece esta victoria a Venezuela. 3 puntos importantísimos, lo vuelvo a repetir. 3-0 ganó. Con 3 goles de diferencia encima te sigue sumando a lo que es la diferencia de gol, que eso es positivo. Está en tercera posición con 7 unidades y abajo está Colombia con 5, Uruguay con 4, Chile con 4 y Ecuador con 3. Esos son los que se estarían metiendo hasta el momento en el Mundial. Y yo sigo sosteniendo, yo no sé si juega bien Venezuela. No lo sé, porque para saber si juega bien Venezuela tenemos que ver un par de partidos más. Porque en 2 partidos vos no podés definir si juega bien o mal una selección. Pero lo que sí tengo claro es que la intensidad que mete dentro de la cancha hace sentir orgullo a los que están mirando el partido. Y eso se notó hoy dentro de la cancha, porque los hinchas de Venezuela, los venezolanos que estaban ahí en la cancha, estaban empujando de una manera al equipo que pocas veces he visto. Y eso se nota, y eso se siente, se palpa, y vos lo podés mirar, lo podés sentir eso. Así que contentísimo, como les digo, por el presente de Venezuela. Por parte de Chile, qué decirles, ¿no? Porque la realidad es que es un técnico que a nosotros nunca nos gustó. Berizzo, el Toto Berizzo, es un técnico que no es un entrenador para la selección chilena. Chile necesita un técnico con mucha más experiencia, con mucha más jerarquía, un técnico que haga jugar al equipo. Y yo no sé si algunos chilenos se habrán pensado que con la victoria con Perú se calmaba todo, pero para mí fue un espejismo la victoria contra Perú. Le ganó porque jugó de local, porque jugó contra una selección peruana que está muy mal, pero la realidad es que este técnico no es un técnico para la selección chilena. Yo lo vuelvo a repetir ahora y hoy se notó dentro de la cancha, porque hoy Chile no jugó a nada. Así que ese es mi análisis, por supuesto, del partido entre Chile y Venezuela. Espero su me gusta ahí abajo, su suscripción, se activa la campanita también. Y como no, nos veremos en un ratito nada más en el partido de Paraguay frente a Bolivia que están jugando en estos momentos. Y ahora sí, nos vemos. Chau, chau.